Para hacer el siguiente cuadrado, guíate del primero para que las puntas sean iguales en tamaño. Tenemos este ramo de 7 rosas hechas con cinta satinada. La envoltura la haré con papel de regalo. Quiero ver cómo queda, pero primero le pondré este papel rosado. Cortar en 4 partes. Toma un cuadrado y doblar de esta manera. Fíjate que las puntas sean del mismo tamaño. Aplica silicona. Así haremos los 3 cuadrados restantes. Dobla las puntas de la parte inferior. Y los unimos por sus lados. Colócalo por debajo de las rosas y pegar. Este es el papel de regalo que usaremos. Lo cortamos en cuadrados y lo pegaremos revés con revés, de tal manera que tendremos el dibujo por ambos lados. Es un poco más trabajoso, pero veremos el resultado. Arreglamos un poco los bordes. Y comenzamos a doblar. Dobla por la mitad hacia arriba. Y vuelves a doblar por el medio hacia la izquierda. Asegúrate que las 4 puntas sean del mismo tamaño. Aplica silicona para que quede fijo.
Para hacer el siguiente cuadrado, guíate del primero para que las puntas sean iguales en tamaño. Pegar alrededor del ramo. En total son 6 piezas en este caso. Las piezas de la parte inferior del ramo son más pequeñas y se dobla igual que las piezas superiores. Coloca cinta adhesiva en cada pieza para pegarlo al ramo. En total son 3 piezas. Sellar con silicona. Y para terminar, colocar la cinta en el centro. Medir previamente.
doblar en dos y pegar. Colocarlo en el ramo y agregarle un lacito del mismo color de las rosas. Apóyame con un like, comparte, comenta y suscríbete. Hasta la próxima.